consentidos de la noche. ¿Cómo estás, Sergio? Así es, muy bien, muy buenas noches, amigas, amigos. Qué gusto poder saludarlos y saludarlos, saludarlas a todas y a todos ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Ya saben que esto significa los quiero. Un abrazo muy, muy grande para todos ustedes y para todos los que nos están viendo desde donde estén viéndonos. Gracias por estar aquí con nosotros. Giselita, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, Sergio, gracias. Contenta por este consentido musical que hay. Ahora sí que hay de todos los gustos, de los estilos. No, hombre, nos fue bien y bonito con este consentido. Y vamos a saludar a todos nuestros amigos que están aquí en el chat con nosotros. Está Patita, está Adri Alemani, está Adri, bonita, Pati. Está pasando una moto o algo y se oye mucho ruido. Y se oye el ruidazo. También está Angie, está Freud. Angie, gracias. No, hombre, te digo que están todos los Mi latinos doc. de corazón. Está también Baby Dusol desde Brasil. Está Dirce Baby, también gracias. con nosotros. Dirce, Está el bonita. comandante también. El comandante está muy pendiente del programa. Francisco, un abrazote, mi amigo, gracias. Está mi comadrita Eri Bosch también aquí con nosotros. Eri, preciosa. Está Besos, Eri. Mercy también, Ramercy también con nosotros. Mercedes Brito, gracias, amiga. Morenita también aquí está. Morenita, gracias, Sol gracias. Rivera. ¿Quién más está por ahí? Porque yo veo mucha gente. Y ahorita ya aquí no en mi lista no veo a nadie. Pero bueno, déjenos por ahí sus mensajitos, sus saludos. Y bien importante, regalarnos un me gusta, que nada les vale, nada les cuesta y son completamente gratis, Sergio. Sí, déjenos el like. Si les gustó, déjenos un like. Y si no les gustó, de puro coraje, déjenos el like, ¿sí? Pero déjenlo ahí, ¿sí? Ok, de ahí por ahí, de Ros Bombón también aquí está con nosotros. Gracias, chicos, Ros, por estar gracias, ahí dejando Ros. su mensajito. Son muy importantes porque si no nos escriben, no sabemos quién anda por ahí y se nos brincan los saludos. Entonces creo que hasta Así ahí es. voy bien y si no, pues ya me dirán más tardecito, Sergio. Te decía que bueno, hoy nos vas a platicar una bonita historia de la familia Pues sí. Aguilar. Así es, pues lo bonito de esta historia de toda la familia es una familia musical, una familia de artistas, de cantantes, la mayoría de ellos, como lo es la familia de los Fernández, así como platicamos de la vida de Fernández, que podríamos decir la vida de la familia Fernández, pues bueno, también la mayoría de sus hijos pues están dedicados al ambiente artístico. Lo mismo pasó y sigue pasando en la vida de la familia de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Y bueno, hablar de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, para mí, pues bueno, representa muchísimo gusto, ¿no? Porque son artistas que yo sigo desde que era pequeñito, ¿sí? No se diga a Flor Silvestre. Flor Silvestre es y era una bellísima mujer. Vean las fotos de ella cuando era joven, vean sus películas cuando salía ella muy jovencita. Inclusive en un año antes de que muriera, no, 3 meses antes de que muriera, 2 o 3 meses, ella murió en noviembre, octubre, en agosto del año pasado, le celebraron su cumpleaños número 90. Y Pepe Aguilar tiene un blog y en ese blog pues él está publicando sus cosas, la vida de la familia, y ahí le festejaron el cumpleaños a mi queridísima, bellísima Flor Silvestre, muy viejita ella ya de 90 años, pero con una lucidez para platicar. Y de hecho Flor Silvestre murió de viejita, no murió enferma de nada, simplemente su cansancio ya, como dama ya de mucha edad, y murió tranquila en su cama, ¿sí? Murió ahí en su cama,
en su casa, en su rancho, en el rancho en donde le construyó su casa Antonio Aguilar, el hombre al que más amó en su vida, según lo platica ella en las entrevistas que le hicieron. Hubo un programa especial que le hicieron a ella un año antes de morir, que se llama Mi destino fue quererte, precisamente uno de sus grandes éxitos en sus inicios, esa canción Mi destino fue quererte. Y bueno, pues los orígenes van a la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo de una señorona como Flor Silvestre, la cultura del esfuerzo de un señorón como Antonio Aguilar, que ellos tocaron puertas, picaron piedra, nadie les ayudó, no eran hijos de papi, ninguno de los dos no eran hijos de papi, que les pudieran ayudar, que les pudieran solventar grabar un disco, que los pudieran recomendar con altos ejecutivos de las empresas disqueras para que los escucharan y les grabaran un disco. No, Flor Silvestre y Antonio Aguilar picaron piedra, tocaron puertas, los ningunearon, no les hacían caso hasta que alguien los descubrió. Lo que no vivió un Pepe Aguilar, Pepe Aguilar, pues yo tengo que decir que me gustan sus canciones, yo las canto, me gustan, pero Pepe Aguilar no se despeinó para ser lo que es hoy, no se despeinó porque es hijo de papi, ¿sí? Y así empezó. Menos, Sergio. Y sus hijitos menos, porque todos los hijitos, aunque ustedes, como ustedes son de la nueva ola, de la chaviza, todos los que nos están viendo ahorita en el público son de la nueva ola, de la chaviza, no son tan viejos como yo. Y entonces, pues yo sé que les gusta mucho Ángela Aguilar, que les gustan mucho sus canciones. No se despeinó Ángela para nada. Pues tiene su papi Pepe Aguilar. Sí, tiene arrastre, tiene voz, sí, no lo puedo negar. Yo no estoy hablando de que no tengan voz, de que no tengan un mérito. Sí, tienen voz para poder defenderse, como lo tiene Pepe Aguilar. Pero yo hablo de la cultura del esfuerzo, porque no sufrieron para llegar, porque ya se los dieron todo en bandeja de plata. Pero quienes sí sufrieron fue Flor Silvestre y fue Antonio Aguilar. Y voy a hablarles precisamente en el orden del amor que yo tengo por la familia Aguilar. Y en el orden del amor que yo tengo por la familia Aguilar, primero va mi Flor Silvestre, la mamá de los Aguilar. Además, Flor Silvestre, pues de toda la familia Aguilar, es la de más antigüedad, es la de más antigüedad en su carrera artística, porque ella inició primero que Antonio Aguilar. Cuando conoció a Antonio Aguilar o cuando Antonio Aguilar hacía sus pininos y grababa sus primeros discos, Flor Silvestre ya era Flor Silvestre, ¿sí? Ya tenía películas grabadas, discos en la radio, un programa de radio muy importante, ¿sí? Porque también era locutora, pero batalló para llegar. Guillermina Jiménez Chaboya es el nombre de Flor Silvestre, que nació en Guanajuato, allá en Salamanca, Guanajuato. Y sus papás, don Jesús que era carnicero, don Jesús se dedicaba a la carnicería, a vender. Su mamá, doña Mari de Jesús, que es la que cantaba muy bonito, la mamá de Flor Silvestre, doña Mari de Jesús, cantaba precioso, bellísimo, nunca fue famosa, nunca fue artista, nunca fue nada la mamá de Flor Silvestre, pero Flor Silvestre heredó de su mamá la voz, ¿sí? La voz tan preciosa que tenía. Y entonces, pues tuvo aparte siete hermanos, Flor Silvestre, era una familia muy numerosa, ¿sí? No podemos decir que eran gente muy pobre, pero tampoco eran gente muy rica, ¿sí? Entonces, podemos recordar también otra cantante muy famosa de aquel tiempo, que fue Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Prieta Linda. Sí,
Si ustedes recuerdan, o los que son de mi camada, recordarán a Queta Jiménez, la Prieta Linda. Bueno, la Prieta Linda es una de las hermanas de Flor Silvestre, son hermanas, ¿sí? Y entonces ellas empezaron en el argot desde muy pequeñas, inclusive las dos hicieron un dueto y cantaban en dueto. Cuando estaban jovencitas de menos de 15 años, cantaban en duetos. Y entonces dice Flor Silvestre que ella desde muy pequeñita en la escuela le gustaba cantar, ¿sí? Pero su papá quería que estudiara para ser secretaria. Era la carrera máxima que le podían dar en aquel tiempo a una mujer. Acuérdense que Flor Silvestre nació el 16 de agosto de 1930. Estamos hablando de los años 30, 40, 50, ¿sí? Si ella nació en el año 40, pues en aquel tiempo la mujer no tenía tantos privilegios que no podemos decir que son privilegios, sino que hablemos de la igualdad. No tenía tanta igualdad de género como existe ahorita, ¿sí? Era una injusticia que se vivía en los años 30, no se diga años más atrás, en que la injusticia para la mujer estaba todos los días, en todos los lugares y en todos los ambientes. Entonces era una familia muy numerosa y lo más a lo que aspiraba estudiar, decía el papá, que seas secretaria, hijita, quiero que seas secretaria. Bueno, y la mamá de Flor Silvestre, ella ya no quería vivir allí en Salamanca, Guanajuato, y le decía a su esposo, don Jesús, vende todo y vámonos a vivir a la Ciudad de México. Era tanto el gorro que ponía la mamá de Flor Silvestre que el papá vendió todo y se fueron a vivir a la Ciudad de México. A Flor Silvestre la dejaron ahí al cuidado de las tías para que terminara sus estudios. Y entonces ellos se fueron a vivir a Tepito. Y en Tepito fue donde se desarrolló Flor Silvestre. Aquí en México, Tepito es una colonia que está con un barrio que está considerado como el barrio más peligroso de la Ciudad de México. Es donde se vende fayuca, se vende droga. Fayuca es ¿qué puedo decir? Cosas que fueron importadas por abajito del agua sin pagar impuestos. Se vende fayuca, cosas piratas, piratería, ropa, claro. piratería, drogas, y es un barrio muy violento. Ahí vivió desde jovencita Flor Silvestre, porque cuando se vinieron ahí se fueron a vivir. Y sí, dice Flor Silvestre que cuando ya terminó sus estudios, a los 13 años, ya se vino a vivir a la Ciudad de México, a Tepito, con sus papás. Y entonces dice que cuando ella tenía 13 años, acudieron allá al mercado de abastos, hay un mercado que se encuentra cerca del Zócalo, ¿sí? Cerca del Zócalo, y está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Dice que ahí había un teatro, un teatrito, y ahí cantaban, se presentaban mariachis, y que su papá la llevó a ver ahí los mariachis. Cuando estaba ahí, ella dijo, yo quiero cantar, papá, tenía 13 años, yo quiero cantar con los mariachis, pero era un mariachi profesional. Ella va con su papá y van con el mariachi Pulido, se llamaba. Yo no sé qué pensaron los Pulido después cuando vieron en qué se convirtió Flor Silvestre, porque fue Flor Silvestre y pidió, déjenme cantar una canción, y los del mariachi, muy sangrones, muy pedantes, dijeron, nosotros no somos un mariachi que acompañemos a gente aficionada. Nosotros acompañamos a puros profesionales. Usted, señorita, no es una profesional, ni quien la conozca, no somos aficionados. El dueño del teatro escucha lo que le dijeron y el dueño, en afán de consolarla, le dice, vente la próxima semana, mijita, señor don Jesús, tráigasela la próxima semana y le voy a traer un mariachi que sí la va a acompañar y sí va a cantar. Fueron a la siguiente semana y había un mariachi que se lo fueron a traer de ahí ¿cómo se llama? Cecilia. De la plaza, ¿cómo se llama la plaza? Santa Cecilia, la patrona de todos los mariachis. Ya, se lo fueron a traer el mariachi de ahí de la plaza, y se puso a tocar, y entonces cantó por primera vez ahí en público, ante el público, Flor Silvestre, y le llovieron aplausos al por mayor y la hicieron que cantara
que cantara varias canciones, ¿sí? Y ahí se aventó 3 canciones y recibió muchas ovaciones. De ahí la vio mucha gente y entonces la invitaron a que fuera a cantar a la Radio Nacional de México. En aquel tiempo había una estación de radio muy importante que era la XEFO, la XFO, ¿sí? Que era la Radio Nacional de México, que la invitaron a cantar. Y entonces ahí la presentó el locutor del programa de radio, era Arturo Blancas, y la presenta como una niña que quiere cantar y empieza a cantar. Pues le gustó al público muchísimo por a través de la radio cómo cantaba esa bella niña. Y entonces Arturo Blancas la bautizó como Flor Silvestre. Le dijo, eres una florecita, hija, estás muy joven, eres una florecita, te debieras de llamar Flor Silvestre y cuando seas famosa, que te pongan Flor Silvestre, porque además en ese tiempo la película que era un éxito era la película Flor Silvestre, que en esa película salía Dolores del Río con Pedro Armendáriz, que es una película muy famosa de la época del cine de oro mexicano y que fue dirigida por Emilio Fernández, el Indio Fernández. Estamos hablando de 1943, cuando tenía 13 años Flor Silvestre. Bien, en 1943 sucede que la XCW llegaba a todo México y hasta los Estados Unidos y fuera del país, la XCW, que es la voz de la América Latina. Yo me acuerdo que decía el locutor, XCW, la voz de la América Latina desde México, está transmitiendo, ¿sí? Y entonces la contratan para cantar en el Teatro Colonial, que era un teatro del pueblo, y ahí en el Teatro del Pueblo, que era un teatro donde pagabas poquito para entrar y para ayudar a la gente que lo patrocinaba la XCW, ahí cantaba, ahí empezó a cantar Flor Silvestre, pequeñita, menos de 14 años, y ahí conoció, porque ahí se presentaba también un cómico que era Jesús Martínez Palillo, ¿sí? O eran de los cómicos que se presentaban en ese teatro. ¿Quién es Jesús Martínez Palillo? Luego fue un cómico muy importante, que era el papá de la actriz Ana Martín, ¿sí? Fue el papá de Ana Martín. Bien, pues ahí en 1945 se va haciendo famosa, le dan un programa de radio, ¿sí? La ve don Emilio Azcárraga en aquel tiempo y le da un programa de radio para que ella lo dirija. Bien, y allí conoce a Andrés Nieto, conoce un pelado que se llama Andrés Nieto, que era medio pudiente el pelado Andrés Nieto, y entonces el único problema que tenía Andrés Nieto es que era un hombre de un carácter irascible, un carácter muy fuerte, y tenía un defecto muy grande, que era un ludópata, es decir, le encantaba apostar, le encantaba jugar y perdía todo al grado de llevarlo a la ruina. Bueno, ahí en la XCW, ya cuando la ven y la llevan para que tenga su programa, ¿sí? Conoce a este hombre, se enamora y se casa. Tiene una hija, que es su hija más grande, que su hija se llama Dalia, la hija más grande de Flor Silvestre se llama Dalia, que es una mujer de 73 años en este momento, ¿sí? La hija de Flor Silvestre, la primera hija, tiene 72, 73 años, ¿sí? Entonces, la conoce, ella sigue con su programa y la invitan a irse de gira por todo Centro y Sudamérica. Y se va de gira por Centro y Sudamérica porque ya cantaba, ya se escuchaba su voz a través de la radio, ella conducía el programa y también cantaba. Y entonces la invitan a que vaya a Argentina. Va a Argentina y en Argentina, ¿quién creen ustedes que la presenta en Argentina? La presenta Hugo del Carril. Hugo del Carril en aquel tiempo, los argentinos lo sabrán mejor que yo, que era un cantante famosísimo, actor y director de cine, la recibe y la presenta en su país. Y entonces ella abría los shows de Hugo del Carril. Allá duró buen tiempo, se regresa en 1950 y cuando regresa la contratan en el patio. El patio era
centro nocturno muy importante en México, pero muy importante, donde se presentaban las grandes estrellas, José José, Juan Gabriel, hacían temporadas, bueno, todos los artistas que ustedes conozcan, y ese centro duró del año 34, del 34 al 94. En el 94 desapareció definitivamente, pero ahí, cuando Flor Silvestre va a cantar al patio, empieza a conocer a muchas personalidades. Entre ellos les decía que conoce a don Emilio de Televisa, ya con su programa, tenía su programa, el programa se llamaba Increíble pero Cierto, en la XCW, y ella era la conductora, ¿sí? Dice que cuando ella era la conductora, pues ya la conocían en todas partes, en Centro y en Sudamérica, ya conocían a Flor Silvestre. Acude un muchacho jovencito a cantar a su programa, y entonces le dice, ¿cómo te llamas? Y el muchachito se llamaba Tony Aguilar, y el muchacho, el joven, bonito al muchacho, porque era más grande que ella, ¿sí? Pero bueno, una persona que iniciaba, un muchacho que iniciaba, llega a cantar a su programa y le dicen, ¿cómo te llamas? Me llamo Tony Aguilar, porque así se llamaba en aquel tiempo. Y entonces se pone a cantar. ¿Qué cantaba Tony Aguilar? No se imaginen ustedes al Tony Aguilar que conocemos ahora con sombrero, con caballo, y gritando ¡ajúa! Y arriba Zacatecas, ¿sí? No. ¿Qué cantaba, Sergio? No, Tony Aguilar duró muchos años cantando música de ópera, de opereta, de zarzuela. Era la música que él cantaba. La música más común que él cantaba, es decir, la más popular que él cantaba, eran canciones de María Grieber. Sí, sí. María Grieber, pues sus canciones bellísimas como cuando me vaya, por mí llorarás, y estando a solas quizás sentirás. María Grieber eran canciones que cantaba Libertad Lamarque. Libertad Lamarque en aquel tiempo cantaba canciones de María Grieber. Bueno, Tony Aguilar también las cantaba. Dice Tony Aguilar, yo llegué y yo cantaba ese tipo de canciones, y la que conducía ese programa era una muchachita que cantaba canciones, música rara, cantaba pura música rara, música de mariachi, música ranchera. Eso decía Tony Aguilar. Dice, pues a mí no me gustaba esa música. Conoce Flor Silvestre a Gregorio Wallerstein. Gregorio Wallerstein, yo no sé cómo se pronuncia, pero es Wallerstein, que era el productor de películas en aquel tiempo. La ve cuando tiene su programa de radio y le dice Gregorio, oye hija, tú eres hermosísima, ¿no quieres grabar películas? Y pues ella dice, pues bueno, y la invita. ¿Quién era Gregorio? Gregorio grababa en ese tiempo, producía las películas de Pedro Infante, de Joaquín Pardavé, y la invita a grabar sus primeras películas a Flor Silvestre. Y de ahí toma el rumbo para ser conocida Flor Silvestre. Le sale la suerte de que la Columbia, Discos Columbia, la contrata para grabar sus primeros discos, y los primeros discos ya fueron un exitazo. Ahí, en 1950, estamos hablando de 1950, ¿sí? Que ya tenía problemas con su primer esposo, se divorcian por su ludopatía y por su carácter brusco, tosco, violento con ella, de esas mujeres que no permiten violencias. No lo permitió Flor Silvestre, inmediatamente lo mandó a volar, no lo permitió, y eso es bueno. Conoce ahí en 1950, ¿sí? Se va a trabajar al teatro El Tívoli. Había un teatro muy famoso en México que de hecho hicieron una película, hay una película que se llama Tívoli en los años 70, y la película Tívoli narra la historia de este teatro y cómo destruyeron el teatro, cómo lo tumbaron, cómo lo quitaron, cómo lo perdieron los dueños. Bueno, ahí se fue a cantar Flor Silvestre, y ahí en ese teatro conoce a un locutor que no era tan famoso, era un locutor de relleno que estaba en un programa que tenía en televisión Pedro Vargas. Pedro Vargas tenía un programa todos los días en televisión en aquel tiempo, y sus locutores eran Paco Malgesto y León Michel. Son programas que a mí me tocó ver alguna vez, ¿sí? Paco Malgesto y León Michel. Y entonces él
conoce ahí en el Tívoli a Paco Malgesto, ¿sí? Y entonces hacen una obra que se llama A los Toros, se llama la obra de teatro, A los Toros. ¿Por qué? Porque Paco Malgesto era narrador de taurino, narrador taurino, es el que estaban toreando y en la radio él decía, en este momento da una coleta y el toro lo cornó y toro no sé, él era el narrador de los toros. Bueno, hacen una obra de teatro y en esa obra de teatro conoce por primera vez a Paco Malgesto, pero luego graba su primera película. ¿Cómo se llama la primera película que grabó la bellísima Flor Silvestre? Se llama Primero Soy Mexicano y es la película que graba con Luis Aguilar, ¿sí? Una película que hace con Luis Aguilar y entonces se convierte en una película muy famosa. Luego hace otras películas, ¿sí? Con el mismo actor, con Luis Aguilar y con el Charro Avitia. En aquel tiempo el Charro Avitia salía en esa película. Charro Avitia también era cantante, es el que canta Máquina 501, la que salió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora, llora, y luego gritaba, ¡Wilber! Sí. Era la forma como identificábamos, ese es el Charro Avitia, porque gritaba en todas sus canciones, ¡Wilber! Sí. Entonces, era así, muy, muy, muy bravo. Y entonces hicieron dos películas seguidas con los mismos actores. Y entonces, por primera vez, la disquera le graba su primer disco. Y en la primera canción famosa de Flor Silvestre, es una canción que permanece hoy en la historia de la música, ¿sí? Que se llama Imposible Olvidarte. Imposible Olvidarte, una canción bellísima, que ustedes la recordarán, a lo mejor el nombre no les suena, sí, pero esa canción que dice, y después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré. Sí, una canción preciosísima, Imposible Olvidarte. Graba otras canciones también muy famosas, Que Dios te perdone, fue otra canción muy importante también en aquel tiempo de Flor Silvestre, ¿sí? Pero les digo, entre sus primeras películas, pues fueron esas las que hizo. Ella en 1955 hace la película que se llama La Huella del Chacal, ya una película color, ¿sí? Y en una película color que fue La Huella del Chacal, porque antes eran películas en blanco y negro, ahí conoce por primera vez en el 55 a Antonio Aguilar, ¿sí? Antonio Aguilar. Luego hace una película con Cantinflas, ¿sí? El Bolero de Raquel. Si ustedes ven la película del Bolero de Raquel, van a ver que ahí sale preciosa, jovencita, Flor Silvestre, pero en el 57 Mira, hace Sergio, una ahí les película. puse una foto. No sé de qué película sea, pero... Aquí la voy a ver. Esta, pues no sé de qué película será, pero sí, véanla qué bonita, no estoy mintiendo, ¿sí? Pero en el 57 hace una película que se llama El Rayo de Sinaloa. Y en el 57, ¿con quién creen que hizo esa película? Ya era su segunda, tercera película que hacía con Antonio Aguilar, porque ya no se llamaba Tony Aguilar, se llamaba Antonio Aguilar. Ella lo conoce, para esto déjenme les digo que ella en el 53, en el 45 se divorció, en el 53, ¿sí? Se casa con Paco Malgesto. Con el Paco Malgesto que conoció en el Tívoli, se casa con Paco Malgesto, que después se convirtió en un hombre muy importante de la televisión. Paco Malgesto tuvo muchos programas exitosísimos, ¿sí? Yo siempre arremedo a Paco Malgesto porque tenía un comercial que yo me acuerdo que lo veía de pequeño, se me quedó grabado, un comercial donde invitaba a comer pescado. Coman pescado porque el pescado es saludable. Y decía Paco Malgesto, así hablaba, decía, amigos y amigas, el pescado es pura proteína que forma músculos que son fibra. Coma pescado. Así hablaba don Paco Malgesto. Bueno, fue el segundo esposo de Flor Silvestre y tuvo con él
2 hijos. Tuvo a Marcela y a Francisco, ¿sí? A Francisco y a Marcela Rubiales, porque el apellido real de Paco Malgesto Rubiales fue Marcela Rubiales, que es una actriz de películas, que canta también. No es tan famosa, pero es una artista, Marcela Rubiales. El hijo no se dedicaba específicamente a eso, a cantar y salir en películas, no. Está trabajando con lo del arte, pero no específicamente en eso. Bueno, pues se convierte en el esposo, en el papá de sus hijos, pero luego se divorcian. ¿Por qué se divorció? Porque Flor Silvestre encontró a Paco Malgesto engañándolo, ¿sí? Lo pescó en la cama con otra mujer. Se divorcian y fíjense lo que era el valor de la mujer. Ojo con lo que les digo. El valor de una Flor Silvestre, de que a mí no me andes con tonteras, a volar patito. Uno, porque le pegaba. El segundo marido, porque le engañaba, a volar. Pero, ¿cuál era la desventaja que tenía Flor Silvestre? El machismo mexicano, el machismo de las autoridades, el machismo del gobierno, el machismo de los que en aquel tiempo estaban en los grandes puestos políticos. Y entonces, cuando se divorcia de Paco Malgesto, por eso que le hizo, ¿sí? La lucha es tan fuerte, ¿sí? Que al final el juez falló en favor de Paco Malgesto y los hijos se quedaron con Paco Malgesto, se los quitaron a Flor Silvestre, ¿sí? Y ahí se quedaron los hijos, y entonces Flor Silvestre los veía a escondidas, les llamaba a escondidas, ¿sí? A sus hijos, porque no los podía ver, porque no se los permitía Paco Malgesto. Y estoy hablando muchísimo, pero ahorita les platico el final de esa historia, ¿sí? Estamos bien entretenidos, Sergio, pero bueno, sí, vámonos a escuchar lo que canciones de nuestros latinos. Y es que vámonos a la música. Adelante. Vamos a prestar mujer bonita.